a los ponentes en este ciclo de conferencias. Esta es la quinta conferencia y la última, porque este ciclo de conferencias está vinculado con la exposición Montejurra la Montaña Sagrada, exposición que se clausura justamente este domingo. Bueno, yo la realidad es que he tenido el placer de presentar a los otros ponentes, que no sé cuál es el mejor, pero en realidad con Ramón Masó tengo que reconocer que tengo un vínculo personal incluso más fuerte, ¿no? Porque yo cuando hice el trabajo doctoral sobre el carlismo, yo creo que Ramón, creo que de verdad que es una de las personas que más me ayudó. Yo soy de una familia carlista, del carlismo pues eso, hace 40 años, en fin, pero la realidad es que creemos que conocemos, vamos a decir, el entorno en el que vivimos, y Ramón me ayudó a comprender bastante de cómo funcionaba este movimiento, ¿no? Sobre todo la fuerza del impulso y de la iniciativa de pequeños grupos que consiguen realmente después hacer cosas muy importantes, como la que hizo el grupo en el que estaba Ramón Masó. Ramón Masó fue profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en comunicación, en publicidad, y sobre todo, estamos hablando de los años de la transición, uno de los que introdujo todo ese planteamiento moderno de la actividad política en las elecciones, ¿no? Es decir, lo que normalmente se llama el marketing político, o lo que él denomina el político. Ha escrito varios libros, no los voy a citar todos, ¿no? Por ejemplo, hiciste uno pequeñito, ¿no? Sobre la estrategia antes de las elecciones de 1977, que son como una especie de recomendaciones de lo que deberían hacer los partidos en esas primeras elecciones democráticas. En 1980 hizo una reflexión también con el mismo enfoque de cómo habían funcionado los partidos en el marketing político. Pero sobre todo, en el año 76, la Asociación de Marketing de Barcelona le dio un premio por un libro que se tituló Introducción al Politing, es decir, al marketing político, a la estrategia política en las elecciones, y que en parte se basó en la experiencia, en el lanzamiento de la candidatura de Carlos Hugo a finales de los años 50 y comienzos de los 60, que es de lo que hoy nos va a venir a hablar, nos ha venido a hablar Ramón. Y sobre todo en un día que tiene un terrible simbolismo, ¿no? Hoy es 5 de mayo, y exactamente el día de hoy, hace 60 años, se presentó, Carlos Hugo de Borbón Parma se presentó como nuevo dirigente del carlismo con todo lo que eso supuso. Bien, él nos lo va a contar, pero Ramón Masó y un pequeño grupo de entusiastas, miembros de la Asociación de Estudiantes Tradicionalistas, consiguió traer a Carlos Hugo, al primogénito del Borbón Parma, que estaba estudiando en Oxford en ese momento, consiguió traerlo, tenerlo unos meses escondido en Bilbao y prepararlo para lo que luego ha supuesto, es decir, una renovación para algunos increíble, para otros impresionante, una evolución política del carlismo. Y nada más, salvo agradecerte de nuevo que hayas hecho el esfuerzo de venir de Barcelona en este día tan señalado para compartir tu experiencia con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Yo me levantaré en algún momento para hablar, porque a mí me gusta mucho más hablar de pie que sentado. Y empiezo por decir algo que me parece interesante. Pondré alguna diapositiva para ayudar, ahí tenéis una que lleva un rato puesta, las circunstancias del hecho de aquel famoso Montejurra del 57. Había sido expulsado don Javier.
una vez más, que creo que es bueno recordarlo. Perdón. ¿Que más cerca o qué? Que creo que tiene el récord de las expulsiones de España don Javier de Borbón Parma. Expulsado durante la guerra, cuando tenía los requetés en los frentes. Expulsado en esta ocasión, en el 56, por un ministro que quiero nombrar, con el apoyo evidente del jefe de entonces, que era Franco, que se llamaba el ministro Iturmendi. Recuerdo perfectamente la situación, como si fuera ahora mismo, porque estas experiencias, yo no sé si la gente tiene experiencias muy importantes hoy, pero como aquellas, dudo que se puedan tener. Se habían reunido en Madrid, en un convento, un grupo importante de autoridades y de jefes de la comunión tradicionalista, hizo una declaración de reforzar su responsabilidad como abanderado de los carlistas y le dieron la orden de expulsión de España. Me acuerdo en el tren, cuando iban subiendo en la estación de Madrid, don Javier acompañado por 2 o 3 personas mayores, que yo me dije, esto no volverá a pasar nunca más. Y éramos 3 los que estábamos hablando en aquel momento. Ángel Romera era el compañero mío de entonces, hoy difunto desgraciadamente, y alguno más. Y lo vamos a hacer clandestinamente todo lo que hagamos, que es traer al hijo de don Javier. Y lo teníamos en la cabeza. O sea, que aquel acto de Montejurra era consecuencia de aquella decisión de 3 o 4 personas, más los que desde aquí, desde otros sitios ayudaron, evidentemente. También se había producido, o empezaba un pequeño cambio, que fue sustituido el jefe Falconde por Valiente, porque queríamos entrar en una cierta relación que fue muy discutida y criticada con el régimen para poder sacar partido de aquella situación. Y un tema importante, se estaba moviendo algo que hoy es tema de actualidad y que entonces a la gente de este país, me temo que tampoco ahora, sabían de qué iban, ni de dónde venían, ni qué querían conseguir: la Constitución de la Unión Europea. Pero no es suficiente. Fijaos, no es suficiente. He querido hacer un pequeño jueguecito para explicaros decir, no es suficiente. Ahí tenéis el famoso cuadro Guernica de Picasso. Yo vi esta reproducción en este periódico de mi tierra, de Barcelona, de La Vanguardia, en que, no sé si se mueve ahora esto, sí se mueve. Aquí acaba el cuadro. Y esto apareció en el periódico exactamente igual, aquí acaba el cuadro. Pero ¿qué le pasa a este cuadro? Yo me di cuenta. A este cuadro le pasa una cosa, le falta un trozo. No se dieron ni cuenta los que lo reprodujeron. Pues para explicar por qué apareció aquel Montejurra, en lo que os he dicho antes, falta un trozo. ¿Cuál fue el trozo que faltaba? Pues algo que le he comentado a mi querido Manolo Martorell muchas veces. Un año antes, un poco más o menos, Franco definió a los carlistas de la siguiente manera: diminuto grupo de integristas, seguidores de un príncipe extranjero, apartados desde la primera hora del movimiento. El grupo en el que yo estaba, que éramos entre una cosa y otra, 8, 9 o 10 de la ET de Madrid, nos produjo una irritación que vosotros probablemente no podéis ni imaginar. Y dijimos, esto se ha terminado. Después vino la expulsión de don Javier. Y entonces fue cuando, al decir esto se ha terminado, decidimos preparar la venida del hijo heredero de don Javier a España. ¿Qué pasó? Que para montar esto necesitábamos hacer una cosa.
¿Por qué digo que fue importante aquel momento? Por lo que os voy a enseñar ahora. ¿Veis este trozo de aquí del final? Yo no sé si puedo mover esto bien. Es el trozo de la mujer o quien sea con los brazos en alto quejándose de una manera angustiosa. El enfado nuestro, ya sé que decir que el de 8 personas no tiene ninguna importancia, porque en la sociedad de masas, que es la que vivimos nosotros, y los descendientes, yo no tengo hijos, pero todos mis sobrinos, lo importante es la cantidad, la gente. Éramos 8, no más, ni uno más. No estaba en el cuadro anterior. Lo más importante es que hubo 8 que se enfadaron y dijeron, esto se ha terminado. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque para hacer venir al hijo de don Javier necesitábamos ayuda. ¿Cuál fue la ayuda? Aquel verano del 56, en San Sebastián, yo recuerdo que me encontré cenando en casa de Tirso Olazábal, del viejo Tirso Olazábal, y estaba doña María Teresa, y yo, como siempre, que he sido un zascandil y un chaval peligroso, me colé en la cena. Me senté cerca de doña María Teresa, que creo que va a venir, ¿no? Sí. No lo sabes. Ha habido un problema típico de la sociedad de esta nueva. La sociedad líquida es esto. Puede ser que sí, puede ser que no, vete a saber, pues igual. ¿Qué más da? Pues le dije, señora, nos tendría que ayudar a traer a vuestro hermano. Yo te prometo que os ayudaré. Y lo hizo. Lo hizo haciendo lo siguiente, dándonos la dirección que tendría el invierno siguiente su hermano en la Universidad de Oxford, y el teléfono, y uno de los del grupo, Petro. ¿Dónde estás? ¿Te conoces, no? Pedro Echevarría. No sé dónde está. Porque en la historia pasa esto, los que han hecho las cosas de repente desaparecen y ya no los ves nunca más. Pericos, familia buena, pues lo mandaron a Oxford a aprender inglés, ¿no? Al señor. Y se fue a ver a don Carlos. Le habló, le dijo que todo estaba preparado y que podía venir. Lo vendió tan bien que don Carlos se lo creyó. ¿Y sabéis lo que pasó? Que en el mes de noviembre se presentó un día en Bilbao don Carlos y su hermana doña Cecilia. Yo dije, hombre, pero Pedro, hombre, yo lo hice lo mejor que pude, me salió así, ¿qué queréis hacer? Bueno, pues lo hizo así. Y dije, pues no, ahora vamos a prepararlo. Y cuando habían venido, lo preparamos, buscamos una casa en un barrio de la calle Iturribide de Bilbao, en que vivía un obrero metalúrgico ilustrado, Perico Olartúa. Lo convencimos, entre varios, para que tuviera todo el invierno allí, porque estábamos hablando de noviembre, pues todo el invierno para que se preparara y aprendiera, y que 3 personas nos ocuparíamos de dar clase, de hablar, y así lo hicimos. Nos pasamos un invierno de 56 y 57, que yo vivía en Las Arenas, y Pilla vivía en Bilbao, y Perico vivía en Bilbao, y nos encontrábamos, iba por las mañanas, y Piña, que entonces todavía estaba acabando la carrera, yo llegaba a las 5:30, y estaba hasta las 8, dándole clase, enseñando. Yo aprendí fonética para enseñársela a don Carlos Hugo. No habló bien del todo el castellano nunca, pero el esfuerzo que os aseguro que hice porque aprendiera, y creo que no estaba mal orientado, fue enorme. Y llegó un momento en que se dijo, bueno, ahora que está más o menos preparado, hay que hacer una presentación. Pues el acto de Montejurra, Ignacio Toca, que es de aquí, pues dijo, hombre, y lo veremos cómo lo organizamos. Y entonces preparamos una presentación. Un discurso que estuvimos trabajando durante 2 meses y tenía que ser claro y rotundo y hábil. Tengo una copia, porque a algunos y a algunos les interesa, manuscrita por mí de la última o penúltima versión. Pero hicimos una cosa que es muy importante. Tenía que ser un discurso
Aquí hay una falta, aquí hay un error, que he puesto cupo mola y es ¿cómo se llama lo de Navarra? No es el cupo es del País Vasco, ¿no? Lo de Navarra se llama el concierto. Bueno, a mí como sonaba lo de cupo, cuando lo escribí puse cupo. Teníamos que hablar del cupo y teníamos que ponerlo de manera que fuera uno de los temas fundamentales. Yo he tenido siempre una obsesión. El tema no es de actualidad, ya lo sé, pero la obsesión mía era cómo consiguieron mantener el sistema en Navarra y en el País Vasco, por lo menos en Álava. En Álava más o menos lo sé, pero yo en Navarra no lo sabía. Hasta que este invierno, revolviendo papeles y libros, encontré la siguiente frase. El día 19 de julio, en el bando del general Mola decía: seguirá en todo su vigor el actual régimen foral de la provincia de Navarra. ¿Estaréis de acuerdo? ¿Estaréis en contra? Ahora parece que nadie entiende por qué se hizo aquello, yo no voy a entrar en esta discusión, pero hubo un compromiso. Y vosotros os podéis enorgullecer o os puede molestar, pero allí, a los tíos aquellos que fueron a morir, que fueron muchos, estaba un compromiso, y el compromiso, uno de ellos era: seguirá en todo su vigor el actual régimen foral de Navarra. Esto es importante, saberlo. ¿De dónde viene? No, esto es una cosa histórica. Sí, sí, pero que Franco no la tocó porque no se atrevió ni a tocar ni nada, por nada del mundo. Bueno, entonces preparamos el discurso, hablamos de eso, hablamos del tema foral, de Europa, ahí lo tenéis, de quedar no mal del todo con Franco, a pesar de que la conducta de Franco y de los falangistas había sido terrible, no se puede ni explicar. Yo esto lo estoy escribiendo ahora en una versión que la gente no conoce, ¿eh? Yo lo estoy escribiendo porque lo he conocido. Y luego la dinastía que le tocaba. Y de la dinastía que le tocaba había un tema muy bonito que tú recoges en tu libro, que son aquellas palabras de Prieto, que publicó en la revista La Habana, y dice: hombre, que si hay una monarquía, el futuro rey sea de la dinastía carlista, es lógico. Y dice: fueron mis enemigos, pero hombre, se lo merecen ellos, lo van a ser la familia de Don Juan, pero esto no tiene pies ni cabeza. Lo escribió en aquellas fechas, lo descubrimos, y aquello nos dio la idea esta de apretar en este punto. Este discurso tuvo unas características que también en la manera de trabajar. ¿Por qué os cuento esto? Porque no es lo importante cambiar únicamente algunas ideas o algunos matices, sino el modo de hacer. Y el modo de hacer fue que nosotros hicimos desde Las Arenas 500 sobres con el discurso impreso, multicopista, que se repartió después del acto de Montejurra, del que hablaré ahora brevemente. Don Carlos se sabía el discurso de memoria. No sé si sabéis, pero doña María Teresa, si estuviera aquí, lo recordaría perfectamente, que se sabía el discurso perfectamente. No llevaba ningún papel, cosa que yo no sé hacer. Y llevaba en una tarjeta 5 o 6 palabras. Y dijo entero el discurso de memoria. Entero. Estaba a su lado, me acuerdo perfectamente. Mandamos el discurso al día siguiente a todos los periodistas que pudimos. Y como yo era del Opus en aquella época, vivía en la misma casa que uno que era ministro, que no sé si os acordáis de aquel nombre, porque ya ha desaparecido también, Alberto Ullastres. Y me dijo un día: Ramón, te voy a decir una cosa que no creo que debería decirla porque los secretos del Consejo de Ministros deben mantenerse, pero te diré una frase. He visto a alguien que atacaba a vuestro príncipe. Por aquello, poco después, Franco se lo ha quedado mirando, se ha producido un silencio, y he dicho: otro tema. Yo que conozco muy bien cómo funciona este señor, quiere decir que tenéis mucho más camino del que os creéis.
De ahí nació, en mi opinión, para mí, se lo dije a Valiente entonces, la posibilidad de llegar a hacer algo. Luego no fue así, pero bueno, pero eso me lo contó Alberto Villar. No lo había contado nunca, pero ahora yo creo que ya lo puedo contar. En política, si no se tiene amigos y gente metida con la que hablar y con la que... no se hace nada. Los artículos de periódico, lo que ahora es La Vanguardia, los tweets, perdón, La Vanguardia, el periódico o la televisión, eso no es lo importante, es las relaciones que se tiene con la gente y se puede tener influencia, etc. Yo creo que aquello nos orientó en la importancia. Yo voy ahora a decir una cosa. Voy a describiros brevemente, muy brevemente, cómo fue la presentación de don Carlos Hugo Montecura. Fue clandestinamente, se pasó la noche en un pueblo de al lado que no me acuerdo cómo se llama. Yo fui con él y la acompañé. Subió por detrás. Yo, como tenía la manía de ya, aunque no me dedicara entonces al tema de la asesoría de imagen, de ir bien vestido, bien arreglado y todo esto, es un traje adecuado, unos zapatos perfectos, una corbata, pelo, bien cortado y tal. Subió por detrás, me miraron, yo hice así, entró y le saludaron. Yo recuerdo dos anécdotas de aquella entrada, dos. ¿Tú estabas allí o no estabas allí? ¿Te acuerdas perfectamente, Ignacio? Un militar que se llamaba Elizalde, que vivía en Bilbao, Luis, ¿no se llamaba? Sí. Sacó tabaco, ¿cómo se llamaba aquel que fumábamos los pobres de entonces? Los ideales aquellos que eran... Y le dio uno al príncipe, y el príncipe dijo, dame papel. Lo enrolló y encendió. Los 10 que estaban a su lado se lo preguntó, ¿dónde lo has sacado? Pues que nosotros lo habíamos preparado en Bilbao 4 o 5 gestos de los que hay que tener para tener influencia en la opinión de la gente. O no hay que hacerlo. Se quedaron todos bajos. Una chica, me gustaría saber quién era, le di una margarita. Yo le di la pluma y él puso Carlos, con la firma que ya habíamos ensayado. Se quedaron todos estupefactos. Al acabar el discurso, luego he descubierto quién echó los papeles. Está aquí, ¿no? Bueno, se tuvo que callar un momento y dijo, un momento. Acabó el discurso, se produjo silencio. Y en el momento en que se acabó el silencio, nos miramos, Ignacio y yo, echamos a correr y ellos, los Borbón Barba, que son andarines, pues él se puso a correr y bajó corriendo desde arriba hasta abajo, hasta Irache. Y detrás, a unos 10 o 15 metros, iba la policía, 4 o 5. Que no podían seguirnos. Yo era el peor de todos, porque yo he sido un gran deportista. Bajamos corriendo, se metió en el coche y desapareció. No lo pudieron coger vivo, pero como a cabo de 2 años sí lo pudieron parar y le dijeron que fuera y lo echaron. ¿Por qué he contado estas circunstancias? Hombre, aquella aparición la gente no se dio cuenta de lo que aquello significaba. Yo os lo diré. Si pongo esto, ¿qué pasa? Nadie lo sabe. ¿Sale o no? ¿Sale o no? ¿Se oye? Bueno, yo tengo bueno. Entonces, en aquel momento, mucha gente no se dio cuenta de lo que había pasado. Pero yo digo, y he puesto aquí 2 nombres. Ignacio Astráez sí se dio cuenta de lo que había pasado. Otros amigos míos, como Portabella, no se dio cuenta de lo que había pasado. Bueno, pues era una cosa simpática, y aquello fue el principio de una historia muy importante, que fracasó, pero una historia muy importante. ¿Qué os quiero decir con esto? Que os quiero decir que se puede sacar una conclusión para, y no voy a detenerme mucho más, para las cosas de ahora, que las decisiones, si son inteligentes, tienen consecuencias, aunque aparentemente no lo parezca. ¿No lo parece?
Sigo un poco más adelante con las cosas que os quiero contar. Empezamos entonces en aquel momento una campaña de la monarquía. Yo he puesto debajo no la monarquía del 1 de octubre, que fue la de Franco, el régimen cuando él ya era jefe del gobierno del Estado, sino la anterior, la de los que salieron a la calle. Conseguimos hacer un ambiente y crear que no os podéis ni imaginar. ¿Y qué ocurrió? Que con aquello nosotros conseguimos una cosa que es hoy día impensable, y luego vendrá otra que es más difícil todavía de entender. Mi antiguo colega, Laureano López Rodó, que fue el que consiguió que viniera Juan Carlos, que no fue otro, Carrero Blanco era su jefe, pero era la persona que él dirigía, hicieron lo que se llamaron los principios del movimiento, y uno de ellos es, la monarquía es el sistema social y representativo en España. O el sistema de España es la monarquía social y representativa. Y entonces, aquello se paró, porque en el año, 2 años después lo echaron de España al bajar de Montejurra del año 59. Al cabo de 1 año, de 2 años, en el 61, volvió clandestinamente, y no lo voy a contar, don Carlos. Y volvió a Madrid. Quiero deciros una cosa que para ello intento que os concentréis. ¿Sabéis dónde vivió? A lo mejor lo sabéis. Piso Carrero, piso de al lado del vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco. Tenía prohibida la entrada en España y estuvo viviendo allí. ¿Cómo se consiguió? En el mismo rellano. El mismo rellano, pero en el mismo. Tú dices que incluso se veían en el ascensor a veces y no lo saludaba. ¿Por qué se consiguió aquello? Pues yo os voy a decir una cosa que os extrañará. La historia es peligrosa si no se toma con cuidado. Para la dictadura era la dictadura, ¿para qué vamos a decir lo contrario? Pero tenía mucho menos organización y mucho menos sistema de lo que la gente se cree. Y entonces ocurría una cosa que yo descubrí hablando con López Rodó, que vivía en la misma casa, y yo hacía ver que no sabía nada y le iba sacando información. Se debía creer Carrero, que no era muy allá, el pobre, que había algún acuerdo por el cual se le permitía estar en España. Pero tenía prohibida la entrada, porque yo tuve problemas en la frontera de Barcelona para que pasara en el aeropuerto don Carlos, pero se lo debieron creer. Y luego vinieron las hermanas y se pasaron ahí todo el invierno aquel moviéndose de un lado para otro, las invitaban a los conciertos a todas partes, y luego más adelante surgió el tema del noviazgo de Irene. Pero lo del piso de Carrero, esos que saben tanto de historia, ¿por qué no lo han explicado? ¿A qué se debe? Yo creo que el ir de frente en política nunca sirve para nada. Hay que ser habilidoso. Y hoy se puede ser habilidoso, esa es mi tesis. Hoy se puede ser habilidoso. Y de eso es de lo que yo os quiero hablar. Vamos a ver, déjame beber un poco de agua, ¿no? El piso de al lado de Carrero, del vicepresidente del gobierno. Y más cosas que no voy a contar. Hoy, aquí pongo la situación del año 16, 17, hay la descendencia. Carlos Enrique presentó a su hijo en Barcelona, yo estuve en la presentación y toda la historia, y veo clarísimo una cosa que la gente no sabe. El carlismo no es un sistema de ideas, a ver si nos lo metemos, ni lo ha sido nunca. Es una manera de ver la vida, que es diferente. Que hay algunas ideas que duran una temporada y luego vienen otras, pero del mismo modo que el Concilio Vaticano II cambió el planteamiento religioso de mucha gente que era carlista y que era un poco integrista y se hizo mucho más suave y mucho más equilibrada y mucho más... Sin dinastía no hay carlismo, y por lo tanto tampoco hay Montejurra ni nada que hablar. La
La gente no lo sabe esto. Dice, no, esto sí es una manía que tienen, que les ha dado. No. Sin dinastía no hay, sin gente tampoco. No es cuestión de que haya masas, sino que haya gente. Y mi teoría, tú lo has dicho, Manolo, tiene que grupos pequeños con ideas y con ganas. El que no tenga ideas o no sepa tener fuerza, no puede dedicarse a la política. Y por eso vemos cosas extrañísimas. ¿Cuáles son las ideas actuales? ¿Cuánto rato llevo hablando? No, media hora. Va. No, yo no soy nada largo. Quiero daros 3 ideas para el momento actual, que yo creo que son muy importantes. La primera idea se refiere al mundo de las noticias que invade todas nuestras vidas en los medios y en las conversaciones y en los tweets y en los Facebook y compañía. Yo suelo decir que lo que nos venden es un juego y que se vende para que lo comentemos y lo divulguemos y lo hablemos. No hay ningún interés en hacer una cosa muy equilibrada y muy exacta. No, pero que sea una cosa interesante y que sea un poco atractiva. Y nada más. He visto una película recientemente que no ha tenido ningún éxito. Yo creo que me apunto a las cosas que no tienen éxito. Bueno, pues, que se llama Negación. ¿La habéis visto alguno? No, ninguno. Es un juicio o una demanda que pone una señora a un escritor, historiador, que niega la existencia del Holocausto en la Alemania nazi. Y es todo el juicio de cómo se monta para defenderse y ganar una sentencia que dice que sí, que hubo Holocausto. Pero os diré por qué es interesante ver esta película. Porque el abogado que defendía a esta señora lo hizo inteligente. Es complicado, yo no soy abogado, yo he estudiado filosofía, que es peor. Pero el abogado descubrió una cosa muy importante, que no hay que ponerse a discutir, sino él dijo, si yo descalifico a este historiador como persona que ha inventado y ha dicho cosas que no son ciertas, habrá una duda por lo menos en su afirmación de que el Holocausto fue un invento. Lo demuestra, y el tribunal dice, no podemos decir con toda certeza si es cierto, parece que sí, pero lo que es seguro es que lo que dice este señor es muy dudoso. Acaba el juicio, aquella chica joven contentísima porque ha ganado la batalla a un hombre importante, y por una esquina se ve un aparato de televisión en que unos que hablan dicen, bueno, esto de que es posible no es muy importante porque también hay otros. Dice, hombre, pero si hemos ganado el juicio y esto es en televisión, dicen. Y el abogado dice, cierra la televisión, hombre. Yo dije, este es el mensaje de la película, cierra la televisión. Y a mí me gusta, yo he trabajado para. No hay que hacer caso, más o menos, nada más. Si se hace demasiado caso de todo eso, estamos perdidos, no porque mientan, no. Esa palabra que ha salido, que no me voy a detener en ella, que es la posverdad, es esto. Cosas que se dicen que son interesantes, que son atractivas, que son a medias, pero creerse que esto es algo consistente, no. Porque no se hacen para que sea consistente, se hacen para que les guste a la gente, que la gente la comente, que aumente la audiencia, etc. Muy importante, hay que descifrar el juego que hay en lo que nos comunican. Que no es mala intención, sino es un juego muchas veces. Segundo, tema delicado. Y no he querido quitarlo, porque ya sé que es un tema delicado. Según mi opinión personal, nuestra patria actual es Europa. Luego hablaré de mi tierra, de Cataluña. Y no hay otra. Y si queremos buscar otra, estamos perdidos. Yo que soy un gran analista de las cosas que pasan y me dedico a pensar porque es mi profesión, y analizar y relacionar. He visto, analizando y relacionando, que el actual posible futuro presidente de Francia, probablemente sí,
siendo un hombre que se ha improvisado bastante en su planteamiento y en su presentación, dijo una cosa decisiva. ¿Sabéis lo que dijo? Cuando le preguntaron, ¿usted qué cree que hay que hacer? El enemigo es el nacionalismo. Y entonces yo dije, ya lo he cogido, porque la había leído. No es el nacionalismo del que hablamos nosotros, yo que soy catalán, o el vasco, o el de Escocia, no. El de los Estados-nación, de Estados-nación, que hay que acabar con esto porque ya ha cumplido su misión y la ha hecho muy bien, pero ya no. Por eso yo puedo decir, y a alguno, perdón si le molesto, que lo siento, creo, pensando y analizando y relacionando, en mi tierra, de Cataluña, que debe ser una provincia de Europa. Ya está. Nada. O es que España ya ha existido, no la vamos a negar, pero no es el tema. Eso es algo sobre el que hay que meditar. Los Estados-nación son los enemigos del futuro, de la solución de la convivencia en el mundo occidental. Y lo que ha hecho Trump es la gran alabanza de American First, América lo primero. No, hombre, no. Si no me habéis silbado, es que por lo menos me respetáis un poquito. Y el último tema, que es un tema fantástico, importantísimo, ¿cuál es? El del clima. Señores, a mí me avergüenza, y sacaré un periódico de mi ciudad, porque es el que yo tengo, ¿no? Yo leo poco el periódico, pero cada día saco un par de cositas. España suspende el examen del Acuerdo de París para que intenta combatir el cambio del clima. Es el último país de Europa, o no, o puede ser que sea Grecia, ¿no? Es España, el último. ¿Pero a qué se dedican los que dirigen? Si es el tema fundamental. No, ellos hablan de otras cosas, de la estadística, que sé cuánto. 3 cosas para mí que son las circunstancias actuales. En otra época fue otra cosa. Hoy, año 16, 17, yo las veo en 3 cositas. Las repaso. Primero, las noticias, los que se comunican, bueno, por encima, más o menos, no más. Segundo, hombre, si un hombre tan importante, yo que soy católico practicante, lo digo públicamente, como el Papa, y un poco de calma, cuando la gente quiera afirmar. Segundo, nuestra patria es Europa. Debe serlo. Menos funcionarios, ¿de acuerdo? Es Europa. Y creo que lo que puede representar es un vaticinio que hago, pero que no me pongo firme en ello, del candidato Macron, es ir contra los Estados-nación para irlos disolviendo. Y tercero, el clima. El clima es importantísimo, pero el clima no es solamente el clima físico. No podemos tolerar de que se vayan creando grandes organizaciones que se comen a cualquier organización pequeña, si es en las tiendas o es en las grandes multinacionales. No, señor. No, señor. Por mucha adelanto técnico y cambio que hay, es verdad, que tiene que existir, pero como decíamos a la hora de comer al mundo, que paguen lo que quitan de trabajo a la gente. No puede ser. Creo que si existieran, y voy a acabar, lo he pasado, necesitamos no un líder, un genio, unos cuantos, muchos, 3, 4, 5, en distintos sitios, no hacen falta más. Claro, yo me apoyo en lo que se ha dicho de lo que hicimos y montamos el Montejurre del 57, que no he explicado las consecuencias, pero que no fue nada fácil. Y gente que sea voluntaria, no que sean funcionarios que vayan a cumplir y que les guste. Sobre todo haciendo una cosa que cuesta mucho. Para poder entrar en el mundo en el que estamos viviendo, hay que pasar de una cosa que está de moda y que es peligrosa porque no es positiva. Hay que pasar del yo al nosotros. A mí en qué me beneficia, a mí en qué esto me ayuda, a mí en esto qué me vale. A la mayoría de la gente, los problemas de los demás, si no nos interesan, nosotros no tenemos derecho a hablar de nada. Perdonad la lata que os he dado. Gracias.
hemos hablado en varias ocasiones de que podíamos utilizar el cuadro que nos dejó. Sí, Polo. Y, a ver. Tú lo puedes poner, lo tienes aquí en un documento. Un cuadro que hizo Ignacio de Piña sobre un acto de Montejurra sin caras, pero yo me acuerdo de la gente que hay. Bueno. Intentaré moverlo un poco. Yo me lo haré levantado, que quizá lo haré mejor, si puedo. No tengo, bueno, con un lápiz. ¿Desde dónde lo voy a hacer? ¿Desde aquí? No, cuanto más te acerques mejor. Desde aquí arriba, claro. Don Carlos. Doña Teresa. ¿Se puede hacer con esto? No. Don Carlos. No, se le ve la actitud nada más, pero no se le ve la cara. Doña Teresa. Doña Cecilia. Doña Francisca. Yo creo que mejor lo... Sí, pero yo no lo voy a mover bien. ¿No? Bueno, si queréis lo intentaré. Tú dime, yo lo señalo. Tú dime a quién quieres señalar. Bueno, este es un cuadro, vamos a decir que lo hizo Ignacio Piña, que es uno de los que formamos. Uno del grupo, de los 4 o 5 del grupo, mi amigo Ignacio. Bueno, Ignacio Piña es una persona que al final, cuando abandonó el carlismo, entró a formar parte, si no me equivoco, del Partido Socialista y tuvo cargos importantes. Y bueno, también era pintor y era pintor y exactamente recogió el momento de la presentación de Carlos Hugo en Montejurra el 5 de mayo de 1957. Tenía muchos motivos pictóricos, ¿no? Paisajes, personales, pero aquí y tiene, vamos a decir, ese estilo como impresionista, ¿no? Que no se ven muy bien las cosas, pero es su estilo. Si ves un paisaje de él, pues es lo mismo, es como un estilo impresionista, ¿no? Y entonces, Ramón Macho conservaba el cuadro y lo cedió. Me lo regaló, me lo dedicó en recuerdo de cuando hacíamos historia. Y entonces Ramón recuerda, pues... No a todos, ni mucho menos, porque a los 10 que hay con intención. A ver, se ha ido... Ahora, que es muy sensible esto. Vale. A ver, tú dime... Mira, Sí. yo quería traer un punto de luz, pero no. Dime, Ramón... El medio, don Carlos. Ese es don Carlos. Sí. Aquí, doña Teresa. Vale. Ahí. ¿No? Esa es. Al otro lado, abajo, Al otro lado... Cecilia. Ahí. No, aquí no. No. O sea que la técnica no creéis que es lo más importante. Yo creo más en el cerebro. A ver, Ramón Cecilia es... Cecilia. Y en el otro lado de don Carlos, doña Francisca. Vale. ¿Y hay alguna otra persona? Sí, muchos más. Ya. Entonces, vamos a ir. A ver si te cuento. Yo no me acuerdo, ¿hay alguno que sea de Vitoria, conoce de Vitoria? Sí, el que tenía un título y que era de familia de allí, sobrino de las Curain. Bueno, sí que no me acuerdo. No, vale. A ver. ¿Pedro de renuncia? ¿Eh? ¿Pedro de renuncia? No. Entonces, A ver, dime uno. este. El de amarillo. Este soy yo. No. Ahí en una esquinilla. Ahí. Este Este eres tú. Este soy Ahí. yo. Este es Un momento. Arrube. El que no lleva bueno es Arrube. Es que es muy sensible esto. Bueno, porque la técnica no es la madre de la ciencia. Ruiz de Gama. Ruiz de Gama, Ricardo. No,
Ricardo Ruiz de Gaura, que debe ser este. Bueno, a ver, Y Piña, eres tú. este soy yo, el de al lado es Arrube. Este, Rubén. El de allí pequeñito que se le ve es Ignacio Piña. Yo lo sé porque él era más bien tímido para esto, o a lo mejor no lo fue, pero en aquella época sí. ¿Ese que dices? Ignacio Piña. Ah, y Piña, que es el autor de Juan, ¿no? Luego está, de aquí Toca, Ignacio Toca, y yo los demás ya no los conozco. Yo esto Ya. no sé a quién se lo tengo que decir, que me mandé una carta de agradecimiento, que me lo regaló el cuadro, que lo quiere al museo. Me lo ha regalado. Sí, manden una carta, hombre. Hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué menos? No, tampoco. Pero que Manolo... Bueno, oye. Que entonces ahora podemos abrir... Sí. Yo tomaré nota. Tomaré nota. Lo primero, hay una por allí. La primera cuestión que me sale es, has hablado que, lo has dicho varias veces, que esto, vamos a decir, fracasó. Sí, ¿Y bueno. por qué fracasó? Bueno, contesto ya, ¿no? Sí. Esto fracasó por una cosa muy sencilla. La gente que ahora está tan escandalizada por los que cogen dinero y se lo quedan, dinero público. Nosotros nos autofinanciamos entre unos y otros. Yo tuve la suerte de que mi padre tenía ciertas posibilidades y me dio mucho para ayudar a esto, y otros. Pero no teníamos, y para hacer esto hace falta un presupuesto muy importante. Ahora se ve, ¿no? Para unas elecciones hace falta tener mucho dinero, pues para llevar esto durante 10 años a cabo no te quiero ni decir. Y eso también cayó encima de los hombros de la familia Borbón Parma. Yo lo he visto y lo he vivido. Y entonces yo, por ejemplo, a partir de cierto momento, que fue en el año 86 más o menos, dije, yo lo doy por terminado y me voy, lo dije. Porque ya no daba más de sí aquello. ¿Que hubiéramos continuado? No. Las cosas, yo esto lo aprendí de los judíos. Los judíos tienen una frase que a mí me gusta mucho. Más difícil que entrar es salir. Apartarse de un asunto cuando ya dices, esto ya no da más. Y no dio más, pero es que no teníamos financiación. Y además otra cosa, hombre, hay una frase que tú has recogido por ahí, que me parece que es de Juaristi, un trabajo que hicieron unos militares por encargo de Carrero Blanco, que dijeron que qué pasaría si apoyaran al carlismo en el País Vasco, no dijo Navarra, Y entonces el trabajo, el estudio, arrojó una conclusión tajante. Si el carlismo desaparece, el nacionalismo crecerá vertiginosamente. Carrero dijo, bueno, pero yo lo que no quiero es hacer algo apoyando a una candidatura dinástica contraria a la que yo quiero. Otra cosa que también he leído, importantísima. El año 68, que fue el año en que echaron a los Borbón Parmas de España, la mitad de los que había en el País Vasco, no hablo de Navarra, no eran nacionalistas. Cuando los echaron al cabo de tiempo, pues prácticamente, pues eso pasó. Como Humberto Cirarda. ¿Sí? Ah, bueno, Humberto, claro, era amigo mío, claro. Claro. Había una intervención. Buenas tardes, señor Masón. Más allá de la visión personal que usted nos explica de sus vivencias, ¿no cree usted que más que la irritación de 3 o 4 de la ET no fue la disposición del régimen, o mejor dicho, de la familia del Opus en el régimen, de los López que usted Hombre, el Laureano, mi amigo. de Carrero, que usted apuntaba, sí. de Carrero, que no sabía nada. Los que organizaron esa operación, primero para frenar o amenazar a don Juan, por una parte, y manejarlo, y por otra parte, para fascistizar al carlismo y
remarcar, ayudar a los colaboracionistas. Eso por una parte. Por otra parte, según lo que usted nos dice, aparentemente ustedes, los tres, fueron los inventores. 4, 10. Bien, 10, 15, 100. No. Los inventores del carlismo. O sea, las tres guerras que había habido durante el siglo anterior, los miles de muertos en el 36, todo eso no había existido. Don Javier tampoco en el 37 lo habían expulsado. O sea, todo eso, ustedes tres de la ET, se irritaron y resucitaron el carlismo, lo inventaron. Crearon a Carlos Hugo, se lo inventaron. La guía carlista al socialismo autogestionario también supongo que se lo escribirían ustedes, a don Carlos. No lo sé, eso por una parte. Por otra, habla usted del fracaso de la operación, claro, de la operación de domesticar al carlismo, de meterlo dentro del movimiento, de hacerlo aceptable para Franco y la familia, la monarquía del 18 de julio, etc. Cuando dejó de interesarle al Opus, al régimen, ya no tenía futuro, ¿no? Entonces ya se abandonó. Otra cosa, habla usted de la provincia de Cataluña como provincia de Europa. Muy interesante. Nosotros los carlistas, eso de provincias no nos ha gustado nunca. Nosotros hemos hablado siempre, a pesar de que usted diga que no tenemos, que la ideología depende del momento y tal, no. El carlismo ha hablado siempre de la soberanía de las entidades intermedias. Aquí en Navarra hemos defendido los fueros, hemos luchado contra el gran poder, contra los grandes estados. Ese acabar con los nacionalismos que usted habla en Europa no es gratuito. O sea, no es vamos a desaparecer el Estado para que los municipios o las personas tengan más soberanía, volver a recuperarla. No, es para entregársela a un Estado todavía mucho más fuerte, a un imperio europeo, americano, el que sea. El carlismo no ha perseguido nunca eso. Nosotros seguro que buscamos una solidaridad universal, un gobierno universal, una hermandad humana universal, pero con respeto a la persona desde abajo, y a la organización de la sociedad desde abajo, de abajo arriba, no de arriba abajo. Perdón. Lo siento, discúlpame, lo tenía almacenado y tenía que contar. Sí, me parece interesante. Bueno, el tema lo que pasa es que, claro, aquí tendríamos que pasarnos mucho rato hablando de temas complejos, ¿no? Lo que yo he querido explicar es que las cosas no son fruto de un gran diseño intelectual. Eso es lo que yo he querido explicar. Que lo he vivido, he visto las consecuencias y por lo tanto me he atrevido a decirlo. Porque creo que el planteamiento intelectual en la política sirve para un cierto tipo de actividad, pero no para la realidad. Y claro, en este sentido, yo cuando digo, por ejemplo, que creo que hablar de Cataluña provincia de Europa, si quiere llamarle territorio de Europa, le llamamos territorio, esto es lo de menos. Pero lo del Opus no es cierto lo que usted dice. Yo he sido del Opus 17 años y me lo sé de memoria. He conocido a todos, he estado con todos. Yo lo que hice lo hice contra los que estaban dentro, que me toleraban porque era un tío raro y difícil de manejar. Pues nada más. Aquello se hizo para Juan ni loco, vaya, pobre Laureano, que veía que yo tenía cierta inclinación, siempre estaba intentando minarme la moral, etc., y a otros que él conocía. Esas son explicaciones, que si él se le quiere dar, pues que se le den, pero no es real, en absoluto. Es que el planteamiento de la historia, ahí sí que estaríamos rato hablando, ¿no? El planteamiento de la historia. Cuando se quiere explicar como si fuera una narración con argumento, que la gente se lo crea, pues muy bien, eso es lo que yo llamo el mundo
de las noticias y de lo que se cuenta y de lo que se dice, pero yo creo que 5 o 6 personas inteligentemente dispuestas a hacer algo, incluso ahora cuando teóricamente las masas tienen tanta fuerza, pueden conseguir resultados muy importantes. Creo, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo me llamo Evaristo Ocina, nos conocemos desde hace muchísimos años. La última vez que nos vimos fue en la jornada de Solsona, en una jornada de Solsona. Sí, me acuerdo. Te acuerdas perfectamente, bien. Lo que pasa es que no nos veíamos mucho porque tú no ibas por Valdiviesia, sin embargo, yo estaba en Valdiviesia. No empleado en Valdiviesia, sino que íbamos por eso. La pregunta es la siguiente. ¿Realmente vosotros pensabais que podíais hacer algo en aquel régimen con un caudillo que se había reído de Hitler, con un caudillo que había sobrevivido con las democracias, con un caudillo o general golpista que además era monárquico, que además su primo era nada menos que, el primo de él no, era el Serrano. Serrano, pero no era, era cuñado, que era nazi y que después dejó de ser nazi, parece ser, etcétera, etcétera. Con todo esto, teniendo en cuenta además que Madrid ya está tomado desde hace muchísimo tiempo, porque hay una clase en Madrid que es la clase de siempre, y esta clase no permite que se incorpore nadie más. ¿Qué pensáis hacer de eso? Porque es imposible realmente acceder al poder en esas circunstancias, sobre todo siendo como erais, vamos a poner 10 universitarios. Universitarios todos de la misma clase, pudiente, universitarios que no se relacionaban con el pueblo carlista y que además abandonaron todos, en el año 1966, abandonasteis el barco. Sin dar explicación de ninguna clase, ninguna. Ni Olazábal, ni Cortázar, ni Perea, nadie de estos. Y sin embargo pensabais conquistar el mundo. ¿Qué es lo que conquistasteis? En cuanto a la intelectualidad, a nadie. En cuanto a las personas del régimen, solamente hubo uno que encima os tomó el pelo, que fue, vamos a ver cómo se llamaba. Solís. No, era, ya me acuerdo. Este era primo de Pemartino. Julián. Pero es que además aparte de ser falangista, valeroso, aparte de eso era monárquico, como seguramente lo tendrías que saber tú, y tenías que saberlo todo. ¿Qué aspirabais? ¿Qué habéis conseguido? Era imposible, absolutamente imposible. Y además con algún infantilismo, como cierta propuesta, que no la voy a explicar ahora porque la pienso escribir en algún momento, de la propuesta que se hizo a Muñoz Grandes, que es alucinante. Y todo esto ocurría un año tras otro, gastando dinero, lo has dicho perfectamente. Por cierto, es un cómico que es de una chica que se llama de Praga, editado por la Fundación Abramendi, en el que explica precisamente esto que estabas diciendo tú, cuáles habían sido los apuros económicos, en el que precisamente a don Javier le costó muchísima pareja recién casada de don Carlos y doña Irene, los había recibido franco después de haberlos ubicado, y la nota que habían dado en el periódico, te acordarás perfectamente, su excelencia generalísimo ha recibido a doña Irene, princesa doña Irene de Borbón Parma, y a su marido. Eso ya indicaba todo. Pues a partir de ese momento era eso. En el año 76, como marchasteis, muy bien. ¿Y qué? ¿Cuál era el título de todo esto? Evaristo, la ya pregunta, está. ¿cuál es la pregunta? La pregunta es sencillamente que explique qué hicieron, que lo he dicho al principio. ¿Cómo podían conseguir ellos, o qué esperaban, qué fórmula era esa para intentar conseguir el poder? Vale, gracias, Evaristo. Bueno, yo, de lo que has dicho, Evaristo, solo hay un punto que me parece que dices y es interesante remarcarlo. Nosotros no esperábamos triunfar. Nosotros lo que esperábamos era situar donde había que situar a la dinastía, que es lo que le correspondía. Y eso nosotros, de cierto modo, lo hicimos, que siguió hasta de cierta manera algo. Pero no pensábamos triunfar como íbamos a pensar triunfar.
Si eso es imposible hacer contra un Estado constituido. Ese es el error de mis amigos de Cataluña independentistas. ¿Cómo vas a luchar contra un Estado constituido? Si eso sería imposible. Ahora, el que eso existiera y el que eso se hiciera, pues creímos que éramos unos ilusos. Bueno, lo que sí creo, y en eso me insisto, ya sé que a lo mejor no estaréis de acuerdo, o tú o otros, que el planteamiento político sea un sistema intelectual de ideas. No creo. Que tiene algunas ideas que hay que tener en cuenta, pero que es un sistema de operación. Está más cerca del mundo de la creación de empresas o de instituciones que en el mundo de los sistemas filosóficos. Hombre, por favor. Siento muchísimo por una mala suerte imponente no haber estado aquí para escuchar a don Ramón Massó. No me hubiera gustado, señora. Sí. Seguramente lo que ¿No me hubiera gustado? Me hubiera gustado. Si no me hubiese gustado, ya lo hubiera dicho. Solamente quiero añadir algo que, como contemporánea de los hechos, mi padre estuvo, antes de que actuara mi hermano, toda nuestra juventud preparando para esto. Estuvo explicando lo que había pasado en la guerra, el papel, la responsabilidad que teníamos todos, pero especialmente Carlos. Y Carlos era consciente de esto, pero se quiso preparar yendo a Inglaterra y a Alemania, estudiando. De todos modos, Carlos hubiera venido a España. Ese grupo de jóvenes carlistas de entonces, Pedro Echevarría y Piña, Ramón Massó, fueron enormemente útiles, fueron estupendos. Pero de todos modos se hubiera producido de una manera u otra, quizá peor, quizá mejor, creo que peor, pero la suerte estaba echada. Eso lo quería decir porque toda nuestra juventud hemos escuchado a mi padre hablándonos de nuestro deber, de nuestra responsabilidad. Han venido carlistas a casa, Manuel Falconde constantemente y muchos otros. Solamente quería añadir a la conferencia que espero alguien me cuente. Muchas gracias. Señora, es una lástima que no haya podido escuchar lo que he dicho, porque además creo que es un tema absolutamente cierto. Y es, aquí en esta norma, que dije que para mí, en la parte en que pude participar y que he podido comentar, hay un punto clave. No es esto. Yo lo que quería poner es el pendrive que había antes. Aquí, ahí, yo lo pongo todo otra vez. No, al principio. No, necesidad de dinastía. Me he referido a ello y algo que la señora, no sé si recordará, pero yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo cuando lo he contado. Y es que en el verano del 56 tuve la enorme suerte de estar en casa de Tirso Olazábal, donde se hospedaba vuestra Alteza,
y le pedí, porque me pareció que nos ayudara a organizar lo que fuera posible para que viniera vuestro hermano. Y Vuestra Alteza, pues, os ayudaré, y lo hizo absolutamente. Yo siempre he dicho, y eso es una cosa real, que me cuesta decirlo, que si no hubiera sido por vuestra presencia y la de vuestras hermanas, y todo lo que ayudaron en esto, pues no se hubiera podido hacer absolutamente nada. Eso está más claro que el agua. Pero lo quiero decir porque es que lo he dicho, lo quiero que se repita, porque esto hay que saberlo. Pocas familias en sus actividades, no ya públicas como esta, sino de otro tipo, han hecho una entrega tan increíblemente grande como hizo la familia Borbón Parma, en la rama de vuestro padre, don Javier, y de sus hijos, para ayudar a mantener y desarrollar el catecismo. Una cosa increíble. No ya la preparación, que evidentemente existía, sino en detalles que no voy a contar ahora porque me daría vergüenza contarlos, señora, pero es algo importantísimo. Yo no sé si os ha llegado algo o no en algunos de los homenajes que se hicieron en Madrid y me parece que no fue en Barcelona, ¿no, Javier? En Barcelona sí se hizo cuando la presentación de Carlos Enrique. Ah, sí. O sea que esto es absolutamente cierto y verdad. Lo que pasa es que lo que yo sostengo es que las cosas no las hacen cientos de personas y que un grupo de 7 o 10 sea calificado como infantil en su actuación. Puede ser. Yo creo en las minorías y las masas ya vienen, pero las minorías son decisivas. Es lo que a mí me parece y he procurado decir. Que esto entre dentro de la corriente de la versión histórica de los acontecimientos que se escriben. Por ahí podríamos discutir, claro. Yo lo creo porque lo he dicho. En esto y en otras cosas. ¿Qué puede decir? ¿Alguna intervención más? Yo quería hacer una anotación que me ha llamado poderosamente la atención, que oyendo todo el mensaje, toda la conferencia que tú has dado, he visto una serie de cosas muy claras, pero luego he visto que ha habido unas interpretaciones completamente diferentes a lo que has dicho. Y eso me preocupa, porque como de una idea que yo la he visto tan clara, otros han sacado unas conclusiones completamente equivocadas. Bueno, tenemos que llegar a un conocimiento líquido de todo y que nada es toda la verdad ni toda la mentira. Pero me ha llamado la atención, no sé si por alguna razón especial, incluso de alguna persona que estaba en la secretaría cuando, en aquellos años, que luego pues interpreta cosas que no las acabo de entender. Bueno, ¿hay alguna intervención más? Bueno, yo creo que es lógico que en un tema como el carlismo haya interpretaciones tan diversas. Creo que somos conscientes todos de ello. Yo creo que lo importante hoy es la presencia de Ramón Massó aquí, también de María Teresa de Borbón Parma, porque ambos representan una unión de aquel hecho que ocurrió exactamente hoy, hace 60 años, y que produjo uno de los procesos de evolución política más sorprendentes, para bien o para mal, que se conocen dentro del espectro político, no solo de España, sino creo que de todo el mundo. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, creo que esto es, vamos a decir, la clausura, como hemos dicho antes, de esta exposición que ha estado unos meses aquí y que ha intentado revelar el significado de ese concepto que es Montejurra en la historia del carlismo. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.